Pues a las 9:11 continuamos con esta tertulia económica. Me acompañan, como les decía, Carmen Tomás y don José Raga. Y antes de la publicidad decíamos que íbamos a seguir hablando de Montoro porque hoy, en declaraciones a la cadena SER, amenazaba con prisión para aquellos políticos despilfarradores. Y uno de los que reaccionaba de una manera un tanto curiosa, y vamos a escucharlo, era Gaspar Llamazares. Estamos todos a la cárcel de Berlanga. Y yo creo que eso no es la forma de funcionar en un Estado democrático. Creo que la responsabilidad de los gobernantes es con sus votantes y cuando cometen un delito con los tribunales de justicia. Pero el señor Montoro no se puede convertir en el Tribunal Supremo porque no lo es. El señor Montoro lo que tiene que garantizar es que funcione bien la hacienda pública y creo que está haciendo, en mi opinión, cortinas de humo para obviar su responsabilidad en esta materia. ¿Qué les parece la medida y la reacción? Bueno, la reacción me parece, increíble que un partido que dice que es de izquierdas y todo esto se asombre de que los que malgastan el dinero público pues tengan su responsabilidad civil, penal o a la que haya lugar. No es solamente, además, la cuestión no es despilfarrar. La cuestión es que si estás dando cuentas que son falsas, o sea, falseando cuentas, si estás gastando por encima de lo que dice una ley que es el presupuesto, es decir, gastando partidas que no tienen un apoyo presupuestario. O sea, que no es así a la despilfarrar solo, que es grave, pero no, o sea, despilfarrar que tiene su apoyo ahora mismo. Bueno, Raga es abogado, pero ahora mismo, por ejemplo, un señor en una empresa privada que ofrece unas cuentas falsas, ese señor tiene una responsabilidad civil de momento, penal ya veremos, y luego además a lo mejor seguro tiene que responder con su patrimonio. Bueno, pues algo parecido hay que hacer con los políticos, porque ¿qué es esto de que no solo se vayan de rositas, sino que además habría que poner en esa ley que queden inhabilitados para cargo público? Porque, por ejemplo, ¿qué hacemos con Barreda, que ha dejado un agujero del demonio, ahora encima presidiendo una comisión en el Congreso? ¿Cierto? O Blanco, que está imputado y tiene que ir a juicio, también le damos más dinerito para que se lleve a casa. O Chávez, bueno, Chávez ha hecho, claro, vamos a ver lo que dejan en Andalucía, pero era, por ejemplo, presidente cuando los ERES, o sea, no está imputado ni tal, pero también podría entrar. Pero vamos, estos dos, vamos, no me digas, un imputado, le damos una vicepresidencia de una comisión, o a Barreda, que ha dejado un agujero del demonio, que ha dejado los castellanos manchegos temblando. Hombre, por favor, un poco de orden. Don José. No, yo creo que si Llamazares ha salido acordándose de Berlanga y oponiéndose a lo que decía, por algo será. Él sabrá por qué. A lo mejor tiene interés en algo. O muchos de los suyos que están en ayuntamientos. Claro, él sabrá. Aquí hay que nunca hay que suponer que el otro dice las cosas sin más. Ahora, lo que sí demuestra es la necedad, porque acusa a Montoro de si aspira a ser presidente del Tribunal Supremo, si pretende ser presidente del Tribunal Supremo. El presidente del Tribunal Supremo, señor Llamazares, no dicta leyes, simplemente las aplica. Distingamos en eso. Y eso de que esto no es propio de un Estado democrático, eso venido de la mano tras el paso cubano y la carga del PC y después Izquierda Unida, es como para tomarlo en serio. Esto, si no fuera porque es grave que lo diga un representante político en España, sería para reír, pero el problema es que es muy grave. Decir que esto es intolerable en un Estado democrático, o sea, el símbolo de la democracia, Llamazares, está diciendo que no es democrático Estados Unidos, que no es democrática Inglaterra, que no es democrática Alemania, que no son democráticos los países nórdicos. ¿Pero de qué está hablando? ¿Pero por qué no están callados? Pero si tendrían que estar todas las mañanas diciendo qué suerte haber nacido y que haya conseguido engañar a tanta gente. Y que me manden el sueldo. Y que pueda vivir que también, me den un sueldo. ¿no? Pero si es que es una cosa que uno... Vamos a ver. Yo creo que además esto a mí, y el que me haya querido oír me lo ha oído varias veces, y Carmen y yo lo hemos comentado muchísimas veces. El recurso fundamental, el gran coste del fraude, de la malversación, del manirrotismo, de la falsedad, el gran coste para quien lo hace es la prisión. Hablabas de inhabilitación.
no es suficiente. La inhabilitación es para cargo público, pero como tienen muy buena amistad en el mundo público, le cogen las empresas privadas perfectamente dotándoles de pingües salarios para que sean conseguidores a través de sus amigos que han dejado en el sector público. No, yo digo a más, ¿eh? No, Y que además sí. respondan con su cuantas patrimonio. más cosas mejor. Por eso. Pero sobre todo cárcel. En España, ¿cuándo un señor Madoff entra en prisión? Esta es la pregunta. Si en España Madoff, el que no tuvo idea de dónde estaba España, que el problema de Madoff es que no sabía ni que estaba en el suroeste europeo, ni siquiera sabía eso. Pero si no se habría venido aquí, porque eso mismo que hace en Estados Unidos lo hace aquí y estaría paseando por Marbella tranquilamente tomando el sol. Entonces, el que a un señor que hace eso le dan un boleto que le vale por 30 años en prisión, eso es un coste. El señor Madoff, de momento, no podrá volver a hacer estas cosas porque, tristemente, por su edad, acabará muriendo en prisión. Pero es que los que pretendieran hacerlo saben que a lo mejor pasan, si no 30, 20 o 15, simplemente con una docenita de años, esto ya es algo importante. Entonces, ¿cómo que por qué eso y por qué? Si es que en España, el problema de España es que no pasa nada. Yo le preguntaría al señor Llamazares o al señor Chávez, que también ha dicho que en España ya hay recursos jurídicos suficientes para perseguir a los malos administradores públicos. ¿Hay recursos, don José? Bueno, ahí está, Carmen. La falsedad es falsedad del público y del privado. Esto va a algo más, va simplemente no solo a la falsedad, sino a utilizar en fines que no deberían ser criticables por el fin en sí mismo, pero son perseguibles en virtud de la cuantía que excede la establecida en el presupuesto. Bueno, entonces vamos a todo eso, a incluir todo eso que significa la recta administración de los recursos públicos, que a los españoles nos cuesta mucho sudor ponerlos a disposición del sector público para su administración. Ahora, todo eso es para el futuro. Esto tiene que quedar claro. Entonces claro. Yo estoy Exacto. con el presidente popular de Extremadura. No. ¿Y de aquí para atrás qué? Pues, por ejemplo, aplicar lo que ya hay. La que sí que es inhabilitación eso. cabe Inhabilitación, la falsedad en perseguir la documento. Porque falsedad. vamos a ver, Barreda presuntamente ¿qué ha hecho? Pues decirle a sus ciudadanos que había unas cuentas y cuando ha llegado otro gobierno se ha encontrado con otra cosa. ¿Eso cómo se llama? O sea, eso se llama engañar, eso se llama falsedad, eso se llama dar unas cuentas que no son ciertas. Entonces, eso ahora mismo... En eso tiene razón Chávez. Ahora mismo eso se puede calificar y está en el Código Civil, ¿no? Yo le preguntaría a Chávez, ¿y en Andalucía no ha pasado nunca nada? Que no conocemos ningún caso, A este director general que le va a caer el de Marbella, que debía ser un pardillo y por eso... A este de los seres, pero el director general. ¿Y qué pasa con el consejero que vigilaba al director general y al presidente que vigilaba al consejero? Claro, porque ¿cómo un director general puede manejar 900 millones de euros o 1.000 millones de euros y a su antojo en un bar? O sea, en un bar se sentaba allí como el cafelito del Guerra y decía, a ver, venga, ir pasando, ¿tú cuánto? ¿Tú? ¿Pero esto qué es? O sea, eso va a tener su castigo. Pero el que no vigiló a ese tiene que tener otro castigo. Y eso es a futuro y a mirar para atrás. Yo con eso estoy con Monago, en otras cosas no, pero en esto sí. Y, por ejemplo, ahora es muy importante, a partir de ahora también los gestos. Lo ha comentado Montesinos y a mí me parece, hombre, es un gesto. También es dinero. Pero, oye, que el señor Rajoy se vaya en un Falcon, ¿no? en vez de en un Airbus, pero vamos a ver, ¿por qué tiene que ir en un Airbus? Menos asesores también. Claro, y luego va a Málaga, una cosa del PP, y va, porque se lo paga el partido, y va en el AVE. Claro. Pues ya está, Claro. pues ¿por qué tenía que ir Zapatero y todos estos en Falcon, y ir 3 ministros a un sitio, al mismo sitio, ir en 3 aviones distintos? ¿Pero esto qué es? Es que así están más libres para volver cuando les convenga. Bueno, pues todo eso hay que denunciarlo y todo eso es malgastar el dinero público, vamos a ver, y eso tiene que tener su castigo. Ahora, yo creo que yo añadiría un planteamiento. Utilizar mucho el procedimiento de urgencia. Es decir, lo que no puedes es un desacato de este tipo, de carácter contable, financiero, económico, que hablemos de ello pasados 8 años. Ah, claro. Esto Totalmente. tiene que ser rápido, porque la ejemplaridad se tiene que producir ligando muy fácilmente el hecho punible al castigo que se ha producido. Y que la gente vea que eso es así. Sí. Y eso será una forma de que los españoles se sientan orgullosos de ser españoles, porque saben que aquí es
un país de honestos y que el que no lo es perseguido por la justicia y castigado. Claro, y Esto ya no es saldremos esencial. en el Financial Times, como contaba hoy Ana Romero en la tertulia de Herrero, pues como un país de cuarta, Claro. donde aquí todo el mundo es un corrupto y donde nos ponen a caldo. Claro, los pi, los tal, los de ahí abajo, los vagos, aparte de vagos, a mí me preocupa más que en vez de que nos llamen vagos, que nos llamen corruptos, Claro, y que claro. ahí da igual todo y que no sé qué. No, pues todas estas cosas es la vuelta de calcetín que se supone que el PP iba a hacer de regeneración democrática y de la vida pública y de la vida política. Bueno, pues esto estaba en el programa electoral. Antes comentábamos ahí fuera, bueno, la subida de impuestos no estaba. Bueno, lo que no está, no está. Pero lo que está, hay que exigirlo. Exacto. Y entonces lo que está puesto en el programa es lo que hay que exigir. Lo otro lo podemos criticar, nos puede parecer mejor o peor. Pero lo que está es un compromiso que ha adquirido el Partido Popular con sus votantes, que es regenerar la vida pública. Y esta era una de las cosas que iban. Luego, esto tiene que llegar hasta el final. Y lo tienen que hacer, y a la mayor brevedad posible. ¿Y cuánto tardaríamos en verlo ya aplicado, esta misma medida de la que Pues hablábamos? depende de la voluntad política que haya de redactar el borrador de la ley, de llevarlo al Sí, Parlamento pero eso y de lleva un aprobarlo. trámite parlamentario que lleva su tiempo. Pero lo importante es que esté, o sea, solo con que esté la idea. amenaza de reforma, de poner 2 artículos bis en el Código Penal, diciendo la persecución y la pena correspondiente a quien cometa estos atropellos, solo con eso ya, en el trámite parlamentario, ya empezará Ya la es gente mucho. a pensar, cuidado, que esto a mí, si cometo, tengo que cometer, pero que se acabe antes de tal fecha que se aprobará. Además, la reforma del Código Penal vale con la mayoría absoluta del Partido Popular. No se necesita ninguna mayoría cualificada orgánica, ni no, es nada. una ley Entonces, orgánica, eso, o sea, que voluntad política. Llevarlo al Consejo de Ministros, aprobar el PE, llevarlo al Parlamento y lo que tarde la tramitación. Podemos estar hablando a lo mejor de 6 u 8 meses, si se quiere. Si se quiere, exacto. Ahí está la clave. Carmen Rayo, acabas de llegar con las portadas de la prensa económica. Cuéntanos. ¿Qué tal? Bueno, pues todos los rotativos van o destacan la noticia del Fondo Monetario Internacional, expansión. El FMI quiere otro $1 billón para frenar la crisis. El economista, el FMI necesita otros 500.000 millones. La crisis del euro enciende las alarmas. Recordemos, ahora mismo tiene en caja 500.000 millones y necesitaría otros 500.000 para llegar al billón que ha dicho que quiere inyectar en Europa, o 600.000 si no quiere dejar la caja vacía. Y 5 días, Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, busca medio billón de dólares para hacer frente a la crisis del euro. Nada, que lo consiga. Y que no lo dé. Sí, claro. Yo lo que no veo es estamos utilizando exclusivamente medidas monetarias para la crisis. Y la crisis no tiene un componente monetario solo, tiene un componente de desfalco financiero, ¿de acuerdo? Pero ahí, en España, la crisis empieza mucho antes que en el mundo financiero, empieza en el sector real de la economía. Y entonces hay que hablar, y no solo en España, hay que hablar de productividad fundamentalmente. De nada sirve inyectar millones si después el país tiene una productividad por los suelos y no consigue vender sus productos. Que esta es una realidad. Aquel año 2007, donde ya tuvimos el 10% del Producto Interior Bruto de déficit con el sector exterior, eso era el semáforo más rojo que se le puede encender a una economía. Porque entonces se necesitaron 10.000 millones de euros para financiar ese déficit en España, y era el signo de que, mire, su economía es incapaz. Y como es incapaz de desenvolverse, piénseselo 3 veces, ¿no? Bueno, pero ahí estamos hablando, ¿no?, del coste del trabajo, del coste de la energía, claro, entonces estamos todo eso... hablando Claro, es del que coste total, ahora mismo, de la productividad total claro, de los pero factores. es que ahora mismo estamos empezando como de cero. O sea, a mí me da la impresión de que ha nacido un bebito y ahora hay que empezar a enseñarle a de todo. Sí, sí. Porque es que mires donde mires, hay que hacer algo. Que sí, que sí. Hay que hacer algo en todos los sectores, o sea, y en todos los lugares. Yo calculo que cada nación, bueno, ahí está el ejemplo de Alemania. El ejemplo de Alemania es para que nos avergoncemos todos.
Que Alemania está con un crecimiento del 3%, con una disminución del desempleo y con un déficit del 1%. con un déficit del 1%. Bueno, pleno empleo prácticamente tienen, pleno empleo. Casi pleno empleo. Lo tiene más bajo que cuando empezó la crisis. Llamando a gente que vaya allí. Bueno, han abierto hasta una televisión en español, se van para allá no sé cuántos periodistas. El déficit del sector público en un 1%, pero si es que es de envidia, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se toman las cosas en serio. Esta es la diferencia. ¿Y qué ocurre? Porque todo esto ha salido por el Fondo Monetario Internacional, que a mí me encanta meterme con él, ¿no? Porque, vamos, es que todos los días hay como 15 motivos para hablar mal del Fondo Monetario Internacional. ¿Y hoy cuál es, don José? No, es que es verdad. La solución de este tipo de organismos, la solución es su solución. Y claro, el Fondo Monetario Internacional, su solución es monetaria. Y entonces que necesitábamos dinero para tal, y que entonces que emisiones, y que el sistema de la Reserva Federal, y que el Banco Central Europeo, que empiecen a soltar dinero. Pero, hombre, bueno, pero luego hay en medio hay otras exigencias, ¿no? Merkel, tal, no sé qué, de exigir a los países que no es solamente cuestión de pero dinero. El Fondo Monetario, que es del que yo estaba hablando, Fondo Monetario lo que le preocupa es cuánto dinero hay por ahí en circulación y cuánto puede hacer él prestando. Solo con que prestemos atención nosotros, ya que no podemos prestar dinero, que prestemos atención a los estragos que hizo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en toda Hispanoamérica, con aquellos créditos de los años 80, que metieron en quiebra a todos los países hispanoamericanos, dándoles un dinero para el que no tenían función determinada, pero que se cogía y que se endeudaban y que después no pudieron pagar la deuda y hubo que hablar de condonaciones de deudas, etcétera, etcétera. Todo eso tendrían que estar en estos momentos callados sin decir una palabra. Más cositas, Rayo. Pues precisamente de la falta de productividad o de empuje de la economía, Expansión lleva dos titulares. Moody's: España, Italia, Grecia y Portugal estarán en recesión en 2012. A mí ya no solo me preocupa que estemos en recesión, sino los países con los que se nos agrupa: España, Italia, Grecia y Portugal. Y luego, también Expansión, Guindos avisa al PP. El próximo informe del Fondo Monetario Internacional podría incluir una caída del PIB del 1% para 2012. Eso siendo optimistas. Ojalá solo fuera eso, efectivamente. Ojalá solo fuera esto, porque el PP está decidido a hacer las reformas que necesita la economía para que la caída no sea mucho mayor. Ojalá, sobre todo, sea este el escenario que tenemos por delante. Más noticias. El Economista: 8.600 millones para que las autonomías paguen a proveedores. Ya cuantifica, veremos si es verdad, la cifra de créditos ICO a las autonomías que ayer anunció el ministro de Pero Hacienda. con la exigencia de que sea para pagar a proveedores, que se les deben más de 30.000 millones solamente. Por eso digo, ni siquiera autónomos. Dice para pagar a todos los proveedores. No, Claro, es que no da. A ver, 8.000 deben más de 30.000, pero bueno, por lo menos que vayan pagando. Ese es un cuello de botella terrible para la actividad y para la economía. Y por último, 5 días, las cajas quieren 2 años de congelación salarial. Bueno, no cajas, sabemos si también para los directivos. ¿Qué cajas? Claro. Claro, habría que verlo. Doña Carmen. De las que queden o las que hay. O... Las que queden, sí. Las que lo puedan pagar, a los empleados que puedan pagar, con las oficinas que tengan que cerrar, etcétera. Además, que los congelen. ¿Pero por qué nos piden Como a permiso todos. nosotros? Que los congelen. Como a todos. Claro, No, la ya empresa no. que tiene problemas congela, monta ERES, hace reducción de plantillas. Y no consulta absolutamente nada. A los agentes sociales no. Eso. Doña Carmen, muchísimas Buenas gracias noches, por haber gracias. estado en esta tertulia. Lo mismo, don José Raga, también Muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, Y Juan Adriana. Ramón Rayo, también a ti, muchas gracias. Muchas gracias. Por estas noticias económicas y esta tertulia. Hacemos una pausa a las 9:30 de la noche. Ya lo saben, volvemos con Silvia Ribeiro y la cultura. Hasta ahora. Es la noche de César, con Adriana Rey. Para todas aquellas personas